hay manotazos. A los hijos ya no los toleramos y con facilidad los castigamos o les pegamos violentamente. Cuando tú ya no mides tu enojo, cuando tú ya no mides tu gritería, cuando tú ofendes simplemente en la menor provocación, habla de que tu mente también ha sido afectada y tus emociones también. El 90% de las personas que están en psiquiátricos con problemas de esquizofrenia y paranoia es por dejar que la amargura dañara su mente y su alma, y ahora se han vuelto presos de sus cuerpos, porque aunque quieran dar amor, lo único que sale de ellos es violencia, porque no puedes dar lo que no tienes. El 90% de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Qué significa eso? Es la mente enfermando al cuerpo. ¿Cuántos de aquí quieren estar sanos? ¿Cuántos quieren estar sanos? Tienes que perdonar, porque si no te vas a enfermar más. Por eso hay gente que tiene cáncer, porque el cáncer es retener resentimientos que nunca se arreglaron, y el cuerpo se enferma y hay cáncer. Si tú no quieres morir de cáncer, es porque tienes que perdonar. También afecta tu comunión con Dios. Ya no hablas con Dios como antes, ya no te emocionas de Dios como antes, ya no predicas de Dios como antes. Cuando dicen quién quiere servir en la iglesia, estás volteando a la derecha y la izquierda como diciendo a ver quién levanta la mano, porque yo siempre lo hago. Y ya tienes 10 años que no lo haces, pero cuando estabas en tu primer amor, cómo te gustaba alabar y servir a Dios en todo, aunque fuera limpiando los asientos. Afecta tu comunión con Dios. El diablo te empieza a aislar de Dios a tal grado que luego vienen espíritus malos y te atormentan. Hay cristianos que son atormentados por espíritus malos, empiezan a escuchar voces, empiezan a ver cosas. ¿Por qué razón empiezan a suceder todas estas cosas? Porque se ha afectado la comunión con Dios. ¿Cuántos saben que Saúl, teniéndolo todo, Saúl era rey, era rico? Tenía a su hija preciosa, tenía salud, pero había amargura en su corazón, porque no soportaba ver a David, y cuando lo veía quería acabar con él. ¿Y David de dónde salió? De la pobreza. No tenía la fama de Saúl, no tenía la estatura de Saúl, no tenía las fuerzas de Saúl, pero aún así le envidiaba. ¿Y sabes por qué Saúl envidiaba a David, aunque David estaba en desventaja con Saúl? Porque David tenía gozo en su corazón. Y Saúl con nada podía comprar el gozo que había en David. Con nada podía comprar ese amor que le tenía David a Dios. No podía comprar, y le daba coraje a Saúl. Tengo todo lo que quiero, menos el gozo, menos la felicidad. Y David es feliz, y yo no puedo soportarlo, verlo feliz. Y por eso agarraba la lanza y trataba de atravesar el corazón de David, porque Saúl tenía amargura. El dinero no te hace feliz. Solo Cristo trae felicidad al corazón del hombre. Pero te tienes que volver a Cristo aunque seas cristiano. Porque nos pasa como los discípulos de Maús, que la amargura y la angustia del espíritu no los hacían ver a Jesús. Jesús caminaba con los discípulos de Maús, pero no lo veían. Caminaba con ellos y no se percataban de Jesús, porque tenían espíritu de angustia, tenían amargura en su corazón, aunque eran discípulos. Pero cuando Cristo empezó a hablarles de lo que tenía que pasar, y que también al tercer día Cristo había de resucitar, fueron a una casa, y dice que estando ahí, Jesús partió el pan. Y cuando partió el pan y se los dio y lo comieron, se abrieron sus ojos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que comer de la palabra de Dios que nos fortalezca, de la palabra de Dios que nos sustente, de la palabra de Dios que nos deje satisfechos, para que no haya lugar para la amargura, para que no haya lugar para el resentimiento, que Dios lo llene todo en todos, y que no haya lugar para nada que no sea Dios en nuestras vidas.
A algunos les da pereza venir a la casa de Dios, porque el diablo los tiene cautivos. Pueden ver una telenovela y estar atentos, pero la palabra de Dios, el diablo los adormece, porque esto es importante y es alimento para tu alma. ¿Qué más hace la amargura y el resentimiento? Contamina al cuerpo de Cristo, lo contamina, lastimándolo con murmuraciones, críticas, divisiones, contiendas, celos, iras. Y todavía nos llamamos espirituales. No permite que la bendición de Dios fluya y sirve de tropiezo para los demás. Porque de repente ven tu actitud en la iglesia, que tú no te entregas a Dios, y le dicen: oye hermano, usted que tiene más tiempo, ¿por qué no alaba a Dios? Yo lo veo muy apático. Ay, yo también era igual que tú de emocionalista. Pero ya cuando vayas madurando, también se te va a ir quitando, hermanos. Que no te pase lo que David. Porque David también dejó que la amargura entrara en su corazón. La amargura no respeta jerarquías, no respeta años de antigüedad, busca una rendija para acabar con la vida. Por eso David decía en el Salmo: yo me alegraba con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Pero ya no había alegría ni en la casa de Dios. Ya no había alegría cuando pasaban por David. Vamos a gozarnos. Tal vez pasan por ti y tú dices: no, mejor otro día, hermana, hoy no voy a la iglesia. Qué tremendo. Qué tremendo, hermanos, que aún pasando por ti tú digas no al Señor. Y cuando estás en necesidad: Dios mío, ayúdame. Y Dios se entristece y dice: nada más me buscas cuando necesitas, pero no me buscas porque me amas. Y dile al que está a tu lado: ¿amas al Señor? Mueve tantito al que está a tu lado. ¿Amas al Señor? ¿O lo buscas solo por interés? Contamina el cuerpo de Cristo, lastimándolo, y no permite que la bendición de Dios fluya, y sirve de tropiezo para los demás de la iglesia. La amargura, mire todos los síntomas que estoy diciendo. Tal vez usted dice: no, yo no tengo amargura, yo no tengo resentimiento. Pero quiero decirle que si la manzana tiene un pequeño golpe y no quitamos ese pequeño golpecito de la manzana, ¿qué va a pasar con lo demás? Se va a empezar a podrir. Y a veces no vemos los pequeños síntomas que nos dicen: ten cuidado porque viene algo grave y atiéndelo. No, no tengo amargura, tal vez estoy resentido, pero amargado no lo estoy. Pues es un paso para la amargura, es un paso para alejarte de Dios, es un paso para el divorcio, es un paso para que te separes de tus hijos, es un paso para que el día de mañana ya no te encuentren en la iglesia, sino que te encuentren tal vez en aquel mundo perdido donde Dios te sacó. Vayamos al libro de Números, capítulo 12, del 1 al 3. La amargura te hace hablar mal de Dios, te hace hablar mal de ti, de los demás y de las autoridades. Cuando alguien habla mal de una autoridad puesta por Dios, es porque hay amargura en su corazón, hay un espíritu de desobediencia, y ya no se quiere sujetar al hombre de Dios por la amargura que hay en su corazón. Dice Números 12 del 1 al 3. María y Aarón eran hermanos de Moisés, pero no veían a Moisés como su autoridad. Veían a Moisés como su hermano. Y por eso Aarón y María discutían con Moisés de cualquier asunto, porque decían: pero es nuestro hermano menor, es el chiquito. María dice: yo le cambiaba los pañales, y ahora viene y me va a mandar. Ahora sí, muy hombre de Dios, muy varón de Dios. Hermano, en el reino de Dios, quiero decirte, diga, en el reino de Dios no hay hermanos, hay autoridades. En la familia de Dios hay hermanos, pero en el reino de Dios hay autoridades. Entonces tenemos que respetar las autoridades que